Hola, buenas tardes. Soy Ignacio Rego, profesor de la Escuela de Ingeniería y Construcción de la PUCB. Estamos aquí en Café del Patio, ya un nuevo programa de la escuela, y aquí estoy también con mi colocutora, Paulina Caplán. ¿Cómo estás, Paulina? Bien, hola, un gusto saludarlos a todos, ojalá que se empiecen a incorporar. Bueno, soy Paulina Caplán, también académica de la Escuela de Ingeniería en Construcción y Transporte. Y estamos también acá con Andrés. Andrés, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Aquí esperando partir y que todo funcione. Así que bienvenido a todos los que nos estén viendo. Primera temporada, esperemos tener varias, y primer capítulo. Así que estamos recién partiendo y esperemos que todo funcione de maravilla. Oye, bueno, Paulina, tú sabes que tenemos un invitado especial hoy día, ¿Ah, en sí? este primer programa, y tú lo acabas de mencionar. Y tenemos un invitado que es Andrés Fernández, lo tenemos aquí presente. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido a este primer episodio de la temporada uno de Café del Patio. Oye, Andrés, Dime. te cuento, yo hace muchos años, aproximadamente 10 años, 12 años se podría decir, la primera vez que fui al lago Peñuela a pescar, ¿Sí? era el lago Peñuela. La última vez que fui, si es que tenía el 10% de su capacidad, yo creo que era mucho. ¿Ya? Y hoy en día se está hablando del 0,01% de su capacidad. ¿A Sí. qué crees tú que se debe esto? ¿Por la mega sequía, la ruptura que hubo por el tema del terremoto del 2010? ¿Cuáles fueron los factores? ¿El agua se fue al lago Caburga? ¿Qué pasó? Sí, mira, lo que está pasando con Peñuela es, bueno, era predecible en realidad. Y es que no llueve. Ya Peñuela tiene una característica especial que es un embalse, bueno, de hecho es artificial y está hecho para capturar agua lluvia. No tiene ruido de respaldo, por lo tanto, si llueve se junta agua y si no llueve no llega agua. Y como llevamos 14 años sin que llueva, estamos ahí nomás, o sea, no hay donde sacar agua. Y tenemos más agua que el año pasado. De hecho, el año pasado teníamos muchísimo menos y por lo menos ahora llegamos a marcar algo. Antes ni siquiera marcábamos. Así que ha mejorado algo con las últimas lluvias, pero falta muchísimo. Oye, ¿y eso cómo influye en el fondo? Porque lógicamente que el lago Peñuela es una fuente importantísima para todo el sistema, ¿no es cierto?, de lluvia y no solamente de eso, sino que todo el sistema de canalización de agua y para Valparaíso específicamente, no sé, para que nos aclare un poquito qué es lo que significa esto, la gravedad que tiene. Ya, mira, Paulina, el tema de Peñuela es complicado. Bueno, en realidad fue complicado. Era la principal fuente de agua del Gran Valparaíso, ¿ya? Que de hecho se construyó para dar agua a Valparaíso. Entonces, como ahora está seco, no hay agua. Pero afortunadamente hay otro embalse disponible que es Los Aromos, que está en Tabolango. Ese está funcionando y es lo que ha mantenido una cantidad de agua suficiente para el Gran Valparaíso, la zona norte de la región. Y más o menos en el 2014, 2015 se empezaron a hacer pozos especiales para poder sacar más agua, ¿ya? Pero Peñuelas lleva 10 o 12 años sin usarse. Se ha considerado como una reserva que no es utilizable. ¿Ya? Hay que pensar que más o menos en 2004 no ha superado el 50% de su capacidad máxima. Por lo tanto, básicamente estaba destinado a fallar. Y ahora no se considera en los eh, pronósticos para tener agua para la población. Así que Piñuela en ese sentido no funciona. Ahora, el tema ha sido tan grave que Val el 2016 compró o adquirió, tomó control, no sé cuál es exactamente la figura legal, de el tranque La Luz aquí en Placilla Curauma. Ah, sí, Sí, yo. Claro, que sí, está cerca de la universidad, sí, ese que se ve Sí, sí. bonito. Ya. Ese lo tomó para entregar agua a la población cercana a Curauma y Placilla. Ya. Claro, se trae un problema que como ese era un embalse, también es artificial, pero ese estaba para de respaldo para una central hidroeléctrica, que hace muchísimos años que no se usa, sí, y quedó el lago. sí.
Entonces se generó toda un área deportiva que cuando empezó a usar el agua para Placilla y Curauma, se generó el problema de que empezó a bajar el nivel del agua. Y los kayakistas, gente que hace deporte de lago, empezó a reclamar de que le estaban quitando el agua. Ese es un problema bastante complejo entre mantener la zona deportiva y entregar agua a la gente. Bueno, al final ya creo que han llegado a algunos acuerdos y se ha entendido que mientras se pueda, el agua tratará de no usarse, pero si hace falta se va a usar, ¿ya? Y ese lago también es pluvial. Entonces, si no llueve, ya. no se junta agua. Claro, depende de la lluvia, claro. Claro, estamos complicados con eso. O sea, la Oye, región es difícil. por Dime. lo tanto, la vida útil de ese tranque, ¿cuál sería? Vida útil, o sea, eso ya lo pasó, porque ese embalse fue hecho a principios del siglo XX, igual que ¿Ya? Peñuela, El lago Peñuela. el tema de 100 años. Entonces, como vida útil de infraestructura ya pasó. ¿Cómo podemos usarlo hasta que aguante? Y por lo menos se han hecho algunos arreglos. Esval, cuando tomó control, hizo arreglos, ¿ya? No sé cuáles fueron, pero hicieron algunos arreglos y quedó bastante bueno para operarlo ahora como reserva de agua potable. ¿Cuánto dura eso? Si lo miramos para abastecer agua potable, al menos va a aguantar para la temporada de verano, cuando está lleno. Pasa de un verano al otro sin mayor problema. Podría ser un par de años como mucho si es que no llueve nada. No estoy muy claro cuánto dura en realidad, pero haciendo unos cálculos rápidos eso es lo que puede ocurrir. Pero no es como va a estar ahí que no llueve nada. Ese es el problema. Oye, y con las lluvias de ahora, que realmente ahora en julio igual llovió harto. Tal vez no tanto como un periodo normal que uno decíamos, pero por lo menos pero no sequía, digamos, no seco, digamos, como fue el año pasado. ¿Ya? Ahora llovió harto. ¿Qué pasa con Sí, eso, digamos? ¿Qué ha pasa con ese llovido, dato? ha llovido harto para lo que estábamos acostumbrados los últimos 10 años durante el periodo de sequía. Sí, eso sí. Pero es menos de un año normal. Entonces sigue siendo poco. Ahora, estamos acercándonos bastante, ¿ya? Así que vamos bien. Pero, por ejemplo, Peñuela tiene un 1% de su capacidad. Por lo tanto, está descartado. El tanque de la luz debe estar más o menos en el 60% de su capacidad máxima. Así que pudiera funcionar para entregar agua a la zona de Placilla y Curauma. ¿Y los aromos? Pero los aromos tiene 10 millones y tiene que llegar a 26. Ya. Estamos hablando del Está en un 30%. 30%. Está en un 30%. Y ese es el... Pero, Dime. pero qué terrible tener que depender de la lluvia en realidad. No habrán otro sistema que lógicamente que a lo mejor no sé si se han investigado o no, para que no dependamos 100% de la lluvia, ya que sabemos que este cambio climático nos puede traer tantas sorpresas. O sea, se depende de la lluvia porque hasta hace 20 años atrás la lluvia era suficiente. De hecho, el río Concagua no tiene ni un embalse. Ni uno. Ya, es raro que un río no tenga embalse porque era tanta la cantidad de agua que traía en un periodo normal, no en este periodo de sequía, que satisfacía todo el agua. Se requería, toda la demanda. Y empezaron a ocurrir problemas. Entonces, cuando dejó ya de tener cantidad de agua, y se tuvo que empezar a recurrir a estas otras fuentes. ¿De dónde están sacando agua ahora? Bueno, lo más fácil fue empezar a sacar agua de los acuíferos, o sea, del suelo, el agua subterránea. Hicieron baterías de pozo, de hecho han puesto sistemas de pozo en el que permiten que el agua que escurre en periodos de lluvia, por ejemplo, infiltre y llegue a las napas subterráneas y así poder tenerla. Es una forma de capturar agua. Lo otro, están pensando fuertemente en hacer desalación. Sacar agua del mar, que es bastante posible. La reserva de mares gigantescas, tenemos el océano y el 97-98% del agua del mundo está en el mar. Entonces, no es una fuente inagotable. El tema es que es caro desalar, ¿ya? Y se va viendo cómo funciona. Y lo otro es permitir que el agua realmente vuelva al agua, o sea, el agua vuelva realmente a sus patrones antiguos. ¿A qué me refiero? Cuando hacemos una ciudad, ponemos asfalto, hormigón,
y un montón de cosas sobre el suelo y lo hacemos impermeable. Y el agua ya no infiltra y no entra a las napas subterráneas. Si uno lo hiciera, obviamente recuperaríamos las napas subterráneas. Y haciendo un cálculo rápido, el otro día tuve que hacer una charla y hablando del tema, bueno, si por ejemplo ya no en la región, pero si lo miramos para Santiago, si vemos solo Providencia, y conseguimos recuperar la cantidad de infiltración que había en forma natural, y considerando un año normal de lluvia, se puede sacar más o menos entre un 60 y un 80% de lo que es el embalse El Yeso por año para que infiltre. Lo que es harto. O sea, el embalse El Yeso es la que entrega agua potable al Gran Santiago a 7 millones de personas. Y si hacemos todo Santiago, toda la región metropolitana, le logramos hacer que aumente un 10% su nivel de infiltración, podemos sacar por año más de 2 veces el embalse El Yeso a las napas subterráneas. Eso quedaría como agua para usar en periodos de verano, digamos. Pero eso, claro, Eso significaría cambios en los diseños, por ejemplo, de carreteras, de caminos, lo que es pavimentación, digamos. O sea, hay que hacer cosas ahí. Lo primero es cambiar el pavimento impermeable por pavimentos permeables, ¿ya? Que tiene sus ventajas y desventajas. O sea, la gran ventaja es que permite infiltración de agua, la depura. El problema es que la mayoría de los pavimentos permeables no permiten el tránsito de vehículos pesados. Por ejemplo, si tuviéramos locomoción colectiva y sobre todo camiones, eso dura la nada. O sea, ponemos el pavimento y se rompe. Pero al menos parte podría ser trabajada de esa forma. O tal vez con sumideros más adecuados, digamos. Claro, se pueden arreglar los sumideros para que permitan eso. O sea, por ejemplo, en vez de ser la parte donde pasan los autos, más que los autos, los camiones, ese es el problema, camiones y micro, las aceras, ¿cierto? Las veredas podrían ser permeables todas y nos ahorramos el problema de dejar pozas, porque si permite infiltrar, no hay pozas y la gente camina tranquila por la calle. El tema es que, claro, hay que cuidarlo y eso sería un poco más complicado. Claro, cuidarlo y mantenerlo, que es una gran debilidad que tenemos. Sí. Toda la infraestructura pasa eso. Así que no, es explicado. El gobierno generó un plan de sequía. Sí. Yo no sé si estás al tanto de eso. Sí, supe algo. ¿Qué opináis de eso? ¿Qué opinas de eso, ella? Bueno, el plan ataca 4 puntos. Uno es desalar, que eso es como a largo plazo probablemente sea la solución, porque la cantidad de agua que se espera que caiga no va a volver a ser nunca el agua que caía antes, ¿cierto? Normal, va a bajar. Ahora, perdón, pero eso es caro, ¿no es cierto? Perdona, disculpa, ¿esas plantas desaladoras son caras? ¿Desaladoras, perdón? ¿Son caras? ¿Y necesitan mucho espacio también, o no? No, espacio no es tanto, en realidad con un pequeño galpón ya se puede sacar una buena cantidad de agua. De hecho hay APR, o sea, lugares donde sacan agua para las comunidades campesinas. Rurales. Aparte rurales, se usan plantas chiquititas, un cuarto de 2x2 o 2x3, estás listo. Claro, para el Gran Valparaíso, claro que va a ser mucho más grande. Antofagasta funciona 100% con agua desalada, por lo tanto, en principio está. El tema, claro, es caro, pero, a ver, la materia prima que es el agua de mar es gratis. ¿Tiene una fuerte inversión inicial? Sí. Pero si lo que va a usar es gratis y la inversión inicial es alta, pero en el tiempo no usarás nada más, no tienes que gastar en combustible, por ejemplo, sería barato. Sí. El problema que tiene la desalación es que tiene un fuerte gasto de energía. Sobre todo porque usan osmosis inversa, es decir, un sistema de unas membranas en que tienes agua a un lado salada, la haces pasar por las membranas, como que la filtras, y sale agua no salada, agua dulce, al otro lado. Pero además tienes que meter una presión enorme, ¿ya? Tienes que hacer la presión osmótica. Y eso es mucha energía, por lo tanto es muy caro porque estas bombas muy grandes. De hecho, en los cálculos que se han hecho más o menos para una planta de desalación, que el 80% del costo de trabajo es energía. Si logramos... Es harto. Ahora, si se lograra bajar a la mitad esa cantidad, pues, o que el precio de la energía fuera muy barata,
sería rentable. Claro, Y de más rentable, claro. Claro. ¿qué es lo que sucede con la tecnología? Como hoy en día es cara, puede ser que ya en el futuro vaya bajando en nuevos componentes y sea haciendo más barata, Sí. más económica. Claro, o sea, es que, por ejemplo, las membranas de osmosis eran carísimas hace, no sé, 20 años atrás, 30 años atrás. Era muy, muy cara. Pero ya la tecnología ha aumentado tanto y, de hecho, hay tantas plantas desaladoras en el mundo que la demanda es muy alta. Por lo tanto, al hacer producciones masivas, bajan los costos. Y está llegando a los costos mínimos ya de desarrollo. Va a ser muy difícil que por osmosis inversas sea más barato en cuanto a los elementos que requiere, a la fabricación de las piezas y partes. Pero energía sigue siendo el gran problema. Entonces, mientras no podamos bajar el precio de energía, estamos complicados. Ya, entonces, espérate, un primer pilar era el tema de la desalación, Sí, del plan de sequía. claro. Tú dijiste 4. Claro, el otro es mejorar la eficiencia de riego. Es decir, Mm. hay varias formas de regar, ¿vale? Cuando estamos hablando de riego agrícola, no del riego en la casa, riego agrícola. Sí. Entonces, el riego agrícola es muy intensivo en uso de agua. De hecho, la agricultura usa más o menos entre el 60 y el 75% del agua de un país. A nivel mundial, en toda la agricultura, más o menos el 70%. En Oye, Chile, perdón, ¿y la dime. minería? ¿La minería cuánto ocupa? No, la minería, No, a no es pesar de tanto, que... porque uno siempre cree que es mucho. Es que Se depende, dice y que ese es un truco, ¿ah? Es un truco matemático, estadístico en realidad. Depende de dónde lo mires. ¿Sí? Sí, porque si uno lo mira a total nacional, por ejemplo, lo que se usa para uso humano, agua potable y saneamiento, es más o menos el 6-7%. Y la minería está un poquito por debajo de eso a nivel nacional. Entonces no es tan intensiva. Uno dice, bueno, usa muy poca agua comparado con la agricultura, que estamos hablando del 60 y 70%. Claro, pero eso es genérico. Pero si tú vas a las zonas mineras, por ejemplo, a la región de Antofagasta, donde no hay agricultura o es muy baja, la minería ocupa el 70-75% del agua. Entonces, es harto poco, depende de donde estemos parados. Claro. Ese es el tema. claro, Sí. a nivel se la otra vez entrevistando al presidente de Cochilco, parece que era, ¿Ya? la Corporación Chilena del Cobre, algo así era. Él decía porque la minería en total, en su totalidad, no consume más allá del 3% del total de agua del país. Claro. En la totalidad. Tal vez, como dices tú, en lugares puntuales puede llegar a presentar el 60-70%. Digamos. Sí, pues, Pero pero en el total no es más del 3%. sí, pero es que cuando uno mira el total del país, por ejemplo, la disponibilidad de agua por persona a nivel nacional de todo el país son 2 millones de metros cúbicos año. Un poquito más. Pero hay zonas en que disponibilidad de agua fácil de encontrar, digamos, de escorrente superficial, está llegando a 80-90 metros cúbicos año. Entonces, claro, si tú miras 2 millones en un lado, a nivel promedio, y hay lugares que es muchísimo más, por lo tanto, a tener un valor de 80 en otro, es porque tienes grandes variaciones. Y es por eso, como Paulina me preguntó, bueno, ¿la minería ocupa mucho o poco? A nivel nacional es poco, porque no es todo minero. La Chile del norte chico, norte grande y parte de la zona central tiene minería, pero el resto no. Y entonces la parte más lluviosa no tiene minería, pero la zona seca, digamos, la parte del desierto, tiene alta minería y no hay ningún otro uso más que la minería. Entonces ahí tienes un alto uso de agua. Entonces, por eso, depende de cómo queramos mirar la estadística, si es harto o poco. Y eso es. Pero bueno, volviendo a la pregunta tuya, Ignacio, el tema de la agricultura, ¿qué hay que hacer entonces? Si gasta tanta agua, que gaste menos. Depende entonces de cómo se riega. La forma antigua era echar agua sobre el terreno y que se filtre la sola. ¿Vale? Es que la clásica de que uno ve los surquitos en los cerros, ¿cierto? O veía. Sí. Y uno echaba agua y corría el agua a través del surco como si fuera un pequeño canal. Se dejaba ahí, se infiltraba, se evaporaba. Y en realidad es muy poco eficiente. Se supone que de todo el agua que se echa para regar, más o menos el 40% lo usa la planta. Por lo tanto, en ese sentido es altamente ineficiente.
Entonces técnicas nuevas, bueno, nuevas no son, tienen unos 40 años, así que tampoco nuevas no son, pero son riegos presurizados, riego a presión, donde está lo conocido como riego por goteo, por ejemplo, está por el microaspersor, y que eso significa que tú tomas el agua y la llevas hacia la planta y a través de un goteo constante durante un cierto tiempo, haces que el agua llegue hasta la planta, le llega directamente a las raíces y la pérdida es mínima. Tienes un 90% de eficiencia del agua que sacas para que llegue a la planta. Por lo tanto, hay un montón de agua que no se va a perder producto de esto. Entonces hay una gran ventaja. Ese es un método. Puede tener otros problemas añadidos, pero eso hay que estudiarlo bien. Porque si decimos que hay una pérdida de agua, por ejemplo en el riego por surco, es porque parte de esa agua se infiltró y llegó a las napas subterráneas. Llegó al agua subterránea, al acuífero. Pero ahora no va a llegar. Entonces, si pensamos que estábamos regando en una parte de la Concagua, la parte alta, por ejemplo, se infiltra el agua, pasa por el acuífero y vuelve a salir más abajo, aguas abajo, hacia el mismo Concagua, y esa agua vuelve a ser usada por otro agricultor, entonces dice, mira, entonces el agua que se infiltró en realidad no se perdió completamente, sino que pasó a ser parte del otro agricultor. Si tú consigues una alta eficiencia, no va a rellenar los acuíferos y no va a llegar a otro agricultor de abajo. Y si más abajo tienes una planta de tratamiento para agua potable, no le va a llegar agua. Es un tema no tan fácil de manejar. Hay que ver bien cómo se va a comportar la cuenca en ese sentido, en forma general, tanto superficial como forma subterránea. Ahí hay que ver qué pasa. O sea, es como decir que en la cordillera la agricultura es mejor ser ineficiente, entre comillas, y en la medida que vamos bajando al mar seguir siendo más eficiente. Claro, puede ser una forma de cosa así. manejo. Claro, hay que ver cómo funciona eso. No lo tengo claro. Increíble como uno no mira el tema de la filtración, ¿ah? Sí, No, o sea, jamás lo había mirado de esa manera. es importante. Sí. el tema de gestión de cuenca es un lío enorme. Todo el mundo sabe que hay que hacer una buena gestión de cuenca, por cuenca. Todos están de acuerdo. O sea, yo he estado en varias reuniones de expertos, incluso con gente del área de la política, y todos de acuerdo. El problema es cómo haces esto que se gestione, porque no es fácil. Tienes muchos actores, muchos intereses, que son, no hablo de interés malo, sino que a mí me preocupa el agua, el uso eficiente a todos, pero cómo le das a cada persona lo que requiere. Yes. Porque imagínate, tú ahorras agua en agricultura. Ya, el agricultor gasta menos agua. Esa agua menos usada, ¿para quién queda? ¿Queda para el agricultor? ¿Queda disponible para otros usos? ¿Legalmente se puede? ¿Hay que hacer modificaciones legales o no? Entonces, ese tipo de cosas hay que discutirla y tenerla sumamente clara. Porque si tú le dices a alguien, usted ahorre agua y el agua no tiene que devolverla, entonces lo que va a hacer es plantar más. Pero no tienes agua para otro uso. Es como la parte eléctrica. Yo tengo energía de sobra y la meto al sistema. Y la vendo. Claro, sería ideal eso. Claro, pero aquí no voy a estar vendiendo agua. El agua, como dicen, pública. ¿Sí? Claro, o sea, tienes propiedades y todo, pero tú ya la usaste una vez, entonces ahí deja de usarse. Y naturalmente, al tener un riego poco eficiente, pasa a ser parte del agua para otros. Y nadie cobra por eso. Un tema que también una vez estuvimos conversando con el tema de desalación, con gente del ministerio, nos decía, el problema es, ¿qué hacemos con esa agua? ¿Por qué esa agua pasa a constituir derechos de agua o no? Si uno desala agua, ¿de quién es esa agua? ¿Del que la desaló pasa a ser propiedad de alguien o no es propiedad de nadie? Porque hay una inversión. O sea, alguien tiene que haber desalado el agua. Y ese es un buen lío, digamos. Entonces eso es lo que están haciendo el segundo pilar, digamos. Yendo al plan estratégico del gobierno, el tercer punto es recuperar el agua de las ciudades. Todas las aguas que tenemos son tratadas. En Chile es uno de los pocos países latinoamericanos que tienen el nivel de tratamiento de aguas urbanas tan alto. Estamos más del 90%. Bueno, entonces, trata esa agua. Y se hacen dos cosas con esa agua. Una, se devuelve al río. Como Santiago, la Farfana devuelve al
río esa agua. ¿Ya? La trata y la devuelve al río. Y la otra es lo que hacemos acá en Valparaíso, Viña, es colocamos un emisario submarino y se envía hacia el mar. Entonces, en este caso, se está botando el agua. Porque si uno le echa al río, agua abajo del río, se puede retomar esa agua para usarla. Pero si uno le echa al mar, no pasa. Claro. ¿Cachai? A menos que no estés, a menos que tengas la planta de desalación, digamos. Claro, pero si tú le echas, piensa la cantidad de agua que hay en el mar, en el océano, Sí. y lo que hay que echar es nada. Entonces, no. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? Es que esta agua, en vez de echarla por emisario submarino, se recupere y sea usada en usos alternativos al uso de agua potable. Por ejemplo, puede ser en riego, porque requiere menos condiciones de depuración. El agua tiene que estar menos limpia, digámoslo así. ¿Ya? Sobre todo si tenemos árboles, ¿cierto? Nunca la fruta va a estar en contacto con el agua, entonces no habría una contaminación, o sería menos probable. Obviamente si queremos regar algún tipo de, no sé, pues lechuga, ese tipo de cosas ya es medio complicado porque el agua le va a llegar, pero va a estar tratada. Claro, directamente. Pero es agua tratada y Oye, funciona. pero hay otros países, o sea, que siempre también llama la atención, ¿no? Y siempre pone como ejemplo Israel, estos países Sí, árabes, estaba pensando ya, en eso también. Dubái, que es una cuestión impresionante, Abu Dhabi, qué sé yo. Oye, bueno, hay muchos tal vez de eso con las inversiones que tienen y el poder económico hacen plantas, sacan el agua del mar, digamos, ¿ya? Pero hay otras tecnologías, aparte de sacar agua del mar, de sacar o de lluvia pluvial, hay otras cosas que se podrían hacer, Yo me algo que acuerdo de esté una, estudiando. yo me acuerdo de una, Ignacio, no sé, a lo mejor si esto es el tema de la Camanchaca en el norte, ¿Mm? cuando también se saca agua de ahí, como de la vaguada costera, dijéramos. Entonces también hay plantas de eso, de tratamiento, y eso no sé si servirá para el agua potable o solamente sirve para riego. Pero yo me acuerdo haber visto alguna de esas plantas, no sé si estoy en lo cierto, ¿no? Tú que eres el experto, Andrés. Sí. O sea, sí, hay una forma de usar el agua que se llama cosecha de agua. Y esto tiene que ver con usar el agua ambiente para poder recuperarla. ¿Ya? Hay hartos métodos. ¿Ya? Hay algunos que son para, por ejemplo, son muy simples, que son unas redes que ponen, un tipo malla Rachel que ponen en algunas partes. Y esa es recuperada. ¿Ya? Lo otro es un poco más sofisticado, aunque tengamos un aparato que trae y que está en el mercado y que usa la humedad del ambiente. Lo que pasa es que la cantidad de agua recuperada es muy baja. Se podemos pensar en recuperar unos 50 litros, ¿cierto? Con suerte, en una zona muy húmeda, con mucha niebla, al día. ¿Ya? Y una persona requiere por lo menos 100 litros. Entonces nos faltaría, ¿ya? Pero esos son otros métodos. Y no hay muchos métodos más. O sea, recuperar agua usada, sacar agua del mar, ver alguna forma de recuperar agua en los acuíferos. Y luego hay un método que no es que sea una fuente nueva, es que sacamos agua de un lugar para llevarla a otra. La típica carretera hídrica que era sacar agua del sur para traerlo para el norte. Entonces eso es una buena idea, pero está sacando agua del sur. Entonces, mueves agua, Oye, pero no que es una nueva fuente. hoy en día algo que me ha llamado la atención, las generaciones nuevas, o los cabros chicos que vienen ahora, perdonen la expresión, digamos, ¿ya? Pero son como más conscientes en el tema ecológico, por así decirlo, ¿ah? De repente uno, y lo voy a decir tal cual, uno se lava los dientes y deja el agua corriendo, por así decirlo. Y llega el cabro chico y dice, no papá, apaga la llave, no deje el agua ahí corriendo, apaga la llave. Entonces hoy día los cabros están más conscientes. Entonces hoy día de alguna manera hay algo más de conciencia, es lo que creo yo, ¿ya? Tal vez Sí, nuestros políticos no tanto, pero en términos general, igual yo creo que hay más conciencia. o sea, Oye, como una última también reflexión, igual dice,
no sé, comentando un poquito también lo que dice Ignacio y todo, ¿cómo ves tú el futuro del agua un poco en nuestro planeta? ¿Qué es lo que está pasando? Porque, claro, ¿no es cierto?, en la parte norte, en el hemisferio norte, hay grandes inundaciones y eso no se está dando tanto por el clima, por el cambio climático. Aquí dice el hemisferio sur, que es distinto. ¿Ah? Entonces, ¿cómo lo ves tú? O no sé, de qué manera en el fondo enfrentar esta gran crisis? Porque si no tenemos agua no hay vida. Lo Sí, que a pasa en ver, otros planetas. mira, el tema de cantidad de agua disponible no es, a ver, tiene como dos visiones. Claro, para uso humano vamos a tener problemas, sobre todo en las partes en que tengamos sequía. Chile es una de ellas. ¿Ya? Pero así como en Chile llueve menos, habrá otros lugares donde llueve más. Por lo tanto, esas zonas tendrán el otro problema. ¿Qué hacen con el exceso de agua? En realidad, lo ideal sería sacar de un lugar para llevar al otro, pero es muy caro y probablemente no se pueda hacer. Pero a nivel de planeta, yo no soy experto en física y en ese tipo de cosas, pero entiendo que la molécula de agua es bastante pesada. ¿Ya? ¿Mm? Por lo tanto, es muy difícil que se escape de la atmósfera. Entonces Ya. no perderíamos agua. ¿Ya? Salvo que hubiera mucho calor y ahí ya tenemos desastres mucho mayores y con la atmósfera. Pero no va a llegar muy arriba. De hecho, cuando uno vuela en avión, ve la parte más alta donde llega el agua, porque pasa por arriba de las nubes. Las nubes es agua en estado gaseoso saturado. Entonces, más arriba de eso no llega el agua, no va a ir hacia el espacio. Por lo tanto, la cantidad de agua siempre es la misma y ha sido la misma desde hace miles de millones de años en la Tierra. El tema es que se va a destruir de otra forma y puede quedar más tiempo almacenada en la atmósfera y eso puede ser un poco más complejo porque el vapor de agua junta energía y esa energía puede generar problemas. O sea, eso es lo que está pasando. Ya, Bueno, me quedé con la reflexión ahí, ¿eh? La sí, misma agua siempre. sí. Sí. Bueno, Yo no súper sé si. interesante. Súper, súper, súper. Muy interesante, muy entretenido el tema. Sí, No, eso se pasa. Y el tema de uso de agua es súper importante. Y vamos a seguir viendo cómo viene. Así que es un momento útil de reflexión y para ver más adelante cómo vamos a ir funcionando con la poca agua que nos quede. Y una vez ojalá se revierta el problema y recuperemos niveles normales. Lo que es muy poco probable, pero no se puede sacar del análisis. ¿Tú crees que vamos a llegar entonces a la racionalización del agua? Por ahora O esperemos que sea, vamos. no, pero es algo que todavía está en vista. No se puede sacar como condición porque no hemos terminado el periodo húmedo. A finales de agosto, principios de septiembre, vamos a ver cuánta agua tenemos embalsada y en la cordillera. Dependiendo de eso, pudiera ocurrir que se considere que haya que racionalizar para evitar el corte de agua definitivamente en una ciudad. Y eso sería tema. oye, gracias Andrés, la verdad que es No, pues, súper interesante y bueno, da un para gusto. mucho más. Sí, Sí, hay que seguir conversando. Tenemos otros temas que revisar. Gracias por Eso. vernos. No, pues sí. gracias a ti, Andrés, Paulina, muchas gracias. No, gracias también Ignacio, un abrazo. Nos Estamos vemos entonces, para que nos esperen para la próxima. para el próximo capítulo. Sí, Eso para el es. próximo capítulo. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos. Chao, 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 que estén chao. Chao. bien, chao.